Helen Keller por Jane Sutcliffe, selección ilustrada por Robert Papp. Género. Una biografía cuenta los sucesos de la vida de una persona. A medida que lees, fíjate en la información sobre por qué es importante una persona, la secuencia de los sucesos. Conoce a la autora Jane Sutcliffe. El lugar favorito de Jane cuando era niña era la biblioteca. Dice que le encantaba leer biografías para tener una idea de cómo vivían las personas de otros lugares y tiempos. Hoy día se dedica a escribir biografías. Conoce al ilustrador Robert Papp. Robert Papp es muy descuidado cuando pinta. Casi toda su ropa tiene manchas de pintura al óleo. El señor Papp vive en Pensilvania con su esposa Lisa, que también es artista. Sin embargo, ella no es tan descuidada como él. Tuscumbia, Alabama. Helen Keller extendió la mano. Tocó un pelaje cálido y áspero. Sus dedos curiosos se deslizaron hacia abajo. Tocaron algo suave y húmedo. ¡Paf! Una cola peluda le golpeó en la cara. Helen no podía ver la vaca lechera de su familia, pero le gustaba tocarla. Había sido ciega y sorda casi toda la vida. Solo sabía relacionarse con el mundo por medio del tacto, el gusto y el olfato. Helen Keller nació en 1880 en Tuscumbia, Alabama. Cuando era tan solo un bebé, se enfermó gravemente. Esta enfermedad la dejó ciega y sorda. Helen no podía oír la risa de sus hermanos, ni la voz de su madre. No podía ver la sonrisa de su padre, ni las bellas flores que había en el jardín. Para Helen solo existía el silencio y una oscuridad gris. Los niños necesitan escuchar las palabras para aprender a hablar, pero Helen no oía nada. Por lo tanto, no podía hablar. En cambio, hacía movimientos. Cuando necesitaba a su madre, se ponía la mano en la cara. Cuando necesitaba a su padre, hacía el gesto de ponerse lentes. Cuando tenía hambre, hacía como que cortaba pan y ponía mantequilla. Helen Keller. Helen sabía que era distinta al resto de la familia. Ellos movían los labios cuando querían algo. A veces, Helen se ponía entre dos personas que conversaban y les ponía las manos sobre los labios. Después, ella trataba de mover sus labios, pero nadie la entendía. Eso enojaba a Helen. A veces gritaba, lloraba y pataleaba por horas. Tiraba cosas y pegaba a la gente. Pero eso no cambiaba nada. Ella seguía sola en su silencio y oscuridad. Helen era una niña difícil de controlar. Sus padres no sabían cómo ayudarla.
La llevaron a varios médicos, pero ninguno podía hacer que volviera a ver y oír. Cuando Helen tenía 6 años, un médico les recomendó a sus padres que visitaran a Alexander Graham Bell. El doctor Bell era famoso porque había inventado el teléfono. Además, enseñaba a personas sordas. El doctor Bell les dijo a los Keller que escribieran una carta a Michael Anagnos, que vivía en Boston. El señor Anagnos era el director del Instituto Perkins para ciegos. Él creía que Helen podía aprender a expresar los pensamientos que tenía encerrados. Prometió que les enviaría una maestra para Helen. Michael Anagnos. Helen y su maestra, marzo del 1887. La maestra de Helen fue a vivir con la familia Keller esa misma primavera. Se llamaba Annie Sullivan. Había estudiado en la escuela Perkins y era casi ciega. Para poder educarla, lo primero que Annie tenía que hacer era controlar el comportamiento salvaje de Helen. Pero Helen no entendía que Annie solo quería ayudarla. Helen se peleó con Annie durante 2 semanas. La golpeó y le rompió un diente. Incluso la encerró en un cuarto del segundo piso de la casa. El señor Keller tuvo que usar una escalera para sacar a Annie por la ventana. Annie Sullivan. Sin embargo, Annie no se dio por vencida. Poco a poco, Helen aprendió a confiar en su nueva maestra. Annie comenzó a enseñarle palabras. Deletreaba las palabras con los dedos. Ponía su mano encima de la de Helen y hacía una forma distinta para cada letra. Cuando Annie le daba un poco de pastel, deletreaba la palabra P-A-S-T-E-L en la palma de la mano de Helen. Cuando Helen jugaba con su muñeca, Annie le deletreaba M-U-N-E-C-A. Helen imitaba las formas. Pensaba que era un juego. No sabía que esas formas deletreaban palabras. Al cabo de un mes, Helen podía deletrear todo lo que Annie deletreaba. Pero Helen no sabía que estaba nombrando las cosas que tocaba. Annie deletrea palabras en la mano de Helen. Un día, Helen y Annie pasearon hasta el pozo de la casa. Alguien estaba bombeando agua del pozo. Annie metió la mano de Helen en el agua. Helen sintió el agua fresca en su mano. Después notó los dedos de su maestra deletreando A, G, U, A en la otra mano. Annie deletreó esa palabra una y otra vez. De repente, Helen se quedó inmóvil. Lo entendió todo de una vez. El líquido que corría por su mano tenía un nombre. Era A-G-U-A.
agua. Todo tenía nombre. Helen quería aprenderlos todos. Corrió de un objeto a otro. Annie deletreaba el nombre de todo lo que Helen tocaba. Helen se volteó y señaló a Annie. Annie deletreó Maestra. A partir de ese momento, para Helen, el nombre de Annie era Maestra. Ese verano, Helen aprendió muchas palabras nuevas. Dejó de usar gestos. Con sus dedos podía decir todas las palabras que necesitaba. Analizar el texto. Género. Biografía. ¿Por qué el aprender que todas las cosas tienen un nombre fue un suceso importante en la vida de Helen? Annie no solo le enseñaba palabras a Helen de una en una, le hablaba con oraciones completas. Así, Helen aprendió algo más que palabras nuevas. Aprendió nuevas ideas. Helen y Annie daban largos paseos por el bosque y por la orilla del río. En esos paseos, Annie le enseñaba lecciones. Le mostró cómo brotaban las semillas y cómo crecían las plantas. Para enseñarle sobre los volcanes, hizo montañas de barro. A veces se subían a un árbol y ahí mismo tenían la clase. Así se lee un libro en braille. Helen estaba hambrienta de conocimientos. Quería aprender todo lo que Annie podía enseñarle. Muy pronto, Annie comenzó a enseñarle a leer. Las palabras estaban impresas en relieve para los ciegos. Helen palpaba las palabras con los dedos. Le gustaba buscar las palabras que conocía. Cuando aprendió a leer mejor, leía sus libros una y otra vez. Con el tiempo, sus dedos curiosos desgastaron el relieve de las letras. Analizar el texto. Propósito de la autora. ¿Cuál es el propósito de la autora al escribir sobre Helen Keller? Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta. Helen también aprendió a escribir. Escribía cartas a su familia y al doctor Bell. También escribió muchas cartas al señor Anagnos de Boston. El señor Anagnos estaba sorprendido de ver cuánto había aprendido Helen y publicó algunas de sus cartas. Los periodistas comenzaron a escribir sobre Helen y muy pronto se hizo famosa. Gente de todo el mundo quería saber más sobre el milagro de esta niña. Y Helen quería saber todo sobre el mundo entero. Hemos llegado al final de la lectura. Adiós.